Esta es la nueva Evolution X con Android 14 para el Poco F5 de manera oficial. Una ROM realmente bestial, y para los que ya conocen esta ROM, es una ROM que se encarga literalmente de ofrecerte Android puro y además te da la característica de poder incrementar el rendimiento de tu dispositivo, donde la experiencia con la Evolution X más este Poco F5 no solamente ha sido bestial, sino que ha sido una brutalidad. Y lo que más me ha gustado es que la Evolution X con Android 14 no solamente ha cambiado bastante, sino que la mejora que le suele ofrecer a nuestro dispositivo ha sido bastante interesante. Por lo tanto, pues voy a irte contando algunos puntos de experiencia con esta Evolution X con Android 14 en este Poco F5, comenzando rápidamente por el apartado del rendimiento. Pero antes de ver los videojuegos y la emulación de videojuegos, vamos a hablar de cuál es la diferencia, por ejemplo, en puntuación bruta respecto a MIUI 14, ya que, por ejemplo, si hacemos un test de benchmark respecto a lo que sería, por ejemplo, con la aplicación de Geekbench, vas a notar que, por ejemplo, con MIUI 14 te suele dar una puntuación en single core de algo de 1100 puntos y en multicore te da algo de 3700 puntos. Una puntuación bastante interesante. Obviamente, dependiendo de la temperatura, te puede dar un poquito más, te puede dar un poquito menos, pero al momento de instalarle a este Poco F5 la Evolution X, vas a notar un cambio de rendimiento realmente interesante y muy a favor, ya que al momento de hacer esta misma prueba con la misma aplicación con la Evolution X en este Poco F5, vas a notar de que el single core pasa a 1400 puntos, una barbaridad en su totalidad. Y no solamente esto, sino que también el multicore cambia a 4200 puntos, una brutalidad a nivel de rendimiento. Y desde ya, obviamente, quizás a muchas personas nos sorprende esto, porque la Evolution X prácticamente es una ROM que está especializadamente en el apartado del rendimiento, y directamente en cualquier dispositivo que tú le instales vas a notar el cambio de fluidez, y al mismo tiempo vas a notar cómo tu dispositivo al mismo tiempo se vuelve mucho más potente. Por lo tanto, al momento de mirar toda esta potencia, pues ejecutando videojuegos, la verdad que la vas a notar. Y no solamente quizás esta potencia extra, sino que la propia ROM, dentro de sus ajustes, trae una característica que te da la opción de poder desbloquear FPS en algunos videojuegos, como por ejemplo Call of Duty y entre otros videojuegos. Por lo tanto, si es que simplemente este juego no soporta los 120 Hz en tu dispositivo, con esta ROM de aquí en adelante, pues digamos que los va a soportar. Quizás esta no solamente sea la característica más interesante para el apartado gaming o para forzar los 120 Hz en aplicaciones con este dispositivo, sino que también cualquier aplicación que nosotros querramos que directamente funcione a 120 Hz, lo vamos a poder hacer directamente desde los ajustes con esta Evolution X en este Poco F5. Estas dos funciones realmente me han encantado para aquellos fanáticos de la fluidez total en todas sus aplicaciones favoritas. Donde, por ejemplo, si ejecutamos Fortnite, obviamente tenemos la característica de poder jugar hasta 90 FPS. Obviamente vas a poder jugar a estos 90 FPS con una pequeña variación de FPS, pero por ejemplo, cuando yo jugaba con mi 14 en este Poco F5, normalmente, aunque tú lo pongas a 90 FPS, solía rondar entre los 60, 50 y tanto, y siempre solía andar dentro de ese parámetro de FPS, y de vez en cuando subía pues a los 70 y quizás un poquito más. Mientras que aquí con esta Evolution X me gusta porque también mantenemos esta misma diferencia de FPS, pero quizás se mantiene un poco más estable respecto a lo que sería con MIUI 14. Y quizás el punto a más a valorar respecto cuando estás jugando con esta Evolution X es que te vas a encontrar con menos tirones, menos lag, y creo que esto es un punto a favor respecto a la experiencia de juego, porque no solamente quizás va a ser mucho más fluida, sino que al mismo tiempo va a ser una experiencia mucho más interesante y más intuitiva, porque no vas a tener estos tirones, estos lagazos que se vuelven muy incómodos a veces en escenas puntuales. Por ejemplo, estás peleando y justo a ese dispositivo en ese momento le da por darle lag o ponerse lento. Pues digamos que con esta Evolution X pues directamente no pasa. Eso sí, también mérito del Poco F5, que es un dispositivo pues también al mismo tiempo bastante potente. Y por otro lado, por ejemplo, si es que ejecutas Call of Duty, lo puedes jugar a 120 FPS en su máxima calidad de manera estable, así que sí se siente bastante bien. Y lo mejor de todo es que no suele calentar el teléfono mientras corres este tipo de videojuego a esta tasa de refresco. También Warzone lo vas a poder jugar a 60 FPS estable, y directamente cualquier videojuego de la Google Play Store la vas a poder ejecutar con esta ROM y este dispositivo. Recuerda, eso sí, siempre activar la opción de desbloqueo de FPS. Con los emuladores, por ejemplo, se lleva muy bien. La verdad que quizás este sea su punto más fuerte, ya que el rendimiento como aumenta, obviamente esto beneficia a la emulación de videojuegos,
por lo tanto el rendimiento va a ser mucho mejor. La Xiaomi en este Poco F5 ya anteriormente les había hablado de ella, que me dio un rendimiento realmente espectacular, pero con esta Evolution X pues déjame decirte que el rendimiento aún así aumenta más, por lo tanto tienes mayor calidad y mejores FPS o más estabilidad dentro del propio videojuego o emulando videojuegos. Por lo tanto, la experiencia gaming, pues digamos que esta Evolution X no solamente lo hace bastante bien, sino que lo hace de una manera realmente increíble. Por lo tanto, la batería que tanto termina siendo afectada, ya que obviamente aparte de hablar de rendimiento, tenemos que hablar de batería. Punto bastante importante porque me ha gustado con Android 14, no solamente lo han llenado de opciones y han metido muchas características bastante útiles, sino que también se han preocupado muchísimo en el tema de la batería y de la gestión de la batería. Ya que, por ejemplo, cuando no estás utilizando el teléfono se comporta bastante bien y cuando lo estás utilizando, pues obviamente quizás el dispositivo se le suele exigir un poquito más, por lo tanto quizás gastes un poquito más de batería mientras estás jugando, pero la duración de la batería digamos que está bastante bien si es que juegas o no juegas. Maneja bastante bien estos dos parámetros y es un punto bastante importante en cualquier ROM a día de hoy. Por otro lado, por ejemplo, hablando de las características extras que incluso ya les acabé de mencionar algunas, como por ejemplo el desbloqueo de FPS, también contamos por ejemplo con la opción de Android puro. Esto te da una personalización no solamente más limpia, sino que te da una experiencia mucho más agradable. También cuentas con la personalización de cambio de apariencia de los Google Pixel, por lo tanto no solamente tienes su propio desbloqueo de pantalla, sino que vas a tener directamente todas las animaciones de un Google Pixel. Es como directamente si te hubieras comprado un Google Pixel en la tienda de Xiaomi. Así que la experiencia en general a nivel de software no solamente es igual prácticamente, sino que también tienes todas estas características exclusivas directamente de estos dispositivos. Por lo tanto, la experiencia no solamente es interesante, no solamente es envolvente, no solamente es increíble, sino que realmente es alucinante tener un Xiaomi con Android puro. La verdad que es una brutalidad en su total. Más aparte, las opciones extra que suele agregar esta Evolution X. Por ejemplo, si tú entras a los ajustes, como pudiste ver, tienes todos los ajustes como si tuvieras un Google Pixel, pero te vas a encontrar con esta opción exclusiva que dice el evolucionador. Directamente aquí dentro te vas a encontrar con muchas opciones ya desde personalizar el dispositivo, cambiar la barra de estado, configurar las notificaciones, ajustes rápidos, métodos de apagado, gestos, pantalla de bloqueo, botones, animaciones, varios y entre muchas opciones más, donde incluso viene incluida una opción de juegos específicamente para que tú de ahí puedas controlar directamente el rendimiento de cada aplicación. Función bastante interesante. Por lo tanto, esta Evolution X ahora mismo con Android 14 quizás se ha convertido en una de mis mejores ROM hasta el momento para este 2024 y la verdad que la experiencia ha sido bastante interesante. Por otro lado, algo bastante interesante que tengo que contarte y es que hasta el momento no me he encontrado con ningún bug ni con ningún problema y esto se me ha hecho bastante raro, por lo tanto todavía la voy a seguir utilizando por si es que algo y si obviamente me encuentro algo les haré un nuevo video, pero por el momento ha sido una ROM que la verdad me ha encantado en todo sentido, una ROM que no solamente está bien optimizada, sino que una ROM que prácticamente por el momento no cuenta ni con ningún fallo ni con ningún problema y prácticamente todo funciona a la perfección. Así que por ejemplo, si te estás preguntando qué cámara usa, obviamente usa la cámara de los últimos dispositivos de Xiaomi, estamos hablando de los dispositivos con cámara Leica, por lo tanto sí tienes todas las funciones de los dispositivos de tope de gama. Este teléfono de fábrica viene por ejemplo para grabar videos solamente en 4K a 30. Adivina qué, pues bueno, con esta cámara Leica puedes grabar videos en 4K a 60 y solamente te estoy hablando de una de las características que no podía hacer y que con esta ROM pues digamos que ahora sí lo puede hacer. Así que nada chicos, pues obviamente lo único que les puedo decir es que es una ROM que me ha gustado y una ROM que muchos de ustedes tienen que probar porque la verdad que es una locura total esta Evolution X. Por lo tanto, pues más adelante les estaré trayendo más ROM como siempre y como siempre, pues no olvides darle like a este video y suscribirte. Recuerda dejarme aquí abajito en los comentarios si es que quieres que probemos alguna ROM en específico porque obviamente vamos a estar probando varias ROM aquí en el canal. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.